La tarde tenía el color apagado de la primavera que llega con discreción, un cielo pálido, la luz blanda sobre los setos y el perfume tenue de las camelias, que, en el jardín de Valdemar, parecía el único lujo que no se permitía la casa mientras el mundo miraba hacia otras conquistas. Remedios, con las mangas arremangadas y las manos cuidadas por años de tareas silenciosas, apartaba la tierra con la calma de quien entiende que las cosas pequeñas sostienen el tiempo. A su alrededor, la finca respiraba en pequeños misterios, el murmullo del arroyo que corría a lo lejos, el crujir de las maderas en los corredores, el rumor de las voces que siempre llegaban más altas para los que tenían apellido y para las que no, se limitaban a una nota, a un gesto que no pasaba de ser sombra. Si el mundo de Valdemar era un teatro en que las personas ocupaban lugares según la voz de su estirpe, Remedios había aprendido a ocupar los huecos que nadie reclamaba. Nació así, callada, diligente, capaz de hacer relucir las conchas de las bandejas o de conocer por el tacto la cara de una fruta. En la casa la conocían por su tino y su paciencia. Fuera de ella, por la costumbre de no mirarla. Visitación, su hermana, tenía otra suerte de miradas, altas, exigentes, calculadas. Visitación era la flor más ostentosa, la que se mostraba en los salones con abanicos y los encajes que hablaban de crédito. Entre ambas había una distancia que no siempre decía resentimiento. A veces era solo la diferencia que trazaba la vida sin buscar explicaciones. Antes de que la noticia llegara a prenderse como un rayo entre los vecinos, dos cosas habían sucedido con la delicadeza de los actos cotidianos. El marqués de la vecina comarca, don Evaristo, pasó por Valdemar con la lentitud de los hombres que observan más de lo que hablan. Y Remedios encendió el invernadero viejo con su mano, descubriendo entre cristales polvorientos un lecho de brotes que pedían protección. Él, que venía de una casa templada por pérdidas y por decisiones que el tiempo había vuelto costumbres, miró la escena desde la verja con la atención de quien presta cuentas a sí mismo. No fue una mirada apasionada, ni siquiera romántica en el modo que la prensa de sociedad quería narrar. Fue, más bien, la mirada de quien reconoce, en silencio, aquello que no tiene resonancia en las discusiones del mundo, el valor de cuidar sin testigos. Antes del amanecer de su elección, hubo murmullos, un convite en la capilla, una sobremesa en la que doña Asunción, la madre de las dos hermanas, propendía por alianzas que elevaran la casa, y las risas medidas de visitación, siempre atenta a la proximidad de un matrimonio que abriese puertas. Cuando don Evaristo pidió audiencia con doña Asunción, los criados llevaron las noticias con la reserva que exige el poder. El señor había venido por un asunto de tierras, dijeron, que había preguntado por la salud de la madre de la casa, añadieron otros. Nadie, sin embargo, pudo decir qué palabra exacta formó la intención que lo condujo hacia Remedios. El acto que rompió la costra de lo esperado ocurrió en un salón amplio, con cortinas de damasco y una chimenea que no alcanzaba a calentar las relaciones frías. Visitación, al imaginarse dueña de miradas y presencias, escoltó la conversación como quien cree una cosecha segura. Doña Asunción sonrió con esa suficiencia que confunde orgullo con protección. Los vecinos, reunidos en la blanda conspiración de los títulos, aguardaban la confirmación de lo que habría de elevar la casa. Fue entonces cuando don Evaristo, con la forma apacible que lo caracterizaba, dijo que buscaba en Valdemar alguien que supiera mantener con pulso y ternura aquello que no se consigue con dinero, un hogar.
Sus palabras, medidas y sin ostentación, circundaron la sala como si la amenaza no fuera a herir. Y contra todo pronóstico, añadió el nombre de Remedios. El silencio que siguió fue como un soplo que apaga lamparillas, breve, pero capaz de dejar la estancia a media luz. Visitación tuvo un gesto seco, la ofensa femenina y social le mordió la garganta. Rieron algunos, otros miraron alrededor en busca de humor. Doña Asunción, con la boca apretada, preguntó si aquello era una broma. Don Evaristo negó con la cabeza. Sus razones no eran, en apariencia, caprichos de ternura ni provocaciones de amante romántico. Hablaba de calma, de una presencia humilde capaz de sostener la vulnerabilidad que él cargaba como una costra. Habló de que en la casa de Evaristo faltaba alguien que entendiera las formas pequeñas de un día, el que sabe cuidar un libro, el que sabe poner las manos donde la dignidad exige cuidado. Remedios, sentada en su rincón, escuchó y se sintió como quien se le ofrece un camino que no pidió y que sin embargo parece bruñirse con la honestidad del deber. El pedido de mano fue, para Valdemar, una herida que se abrió en la costura socialista de la comarca. Se habló de vanidad herida, de afrenta, de mercados de conveniencias rotos. Visitación, sola ante la evidencia, sintió que su imagen se resquebrajaba. Doña Asunción se sintió traicionada y la casa se dividió entre quienes veían en Remedios una ventaja para la tranquilidad de ese hombre y quienes la miraban como la señal de una ofensa. Remedios aceptó. No aceptó por ambición ni por juego, aceptó porque en su visión el matrimonio ofrecía una tabla para sostener algo que, hasta entonces, había vivido de noche y a escondidas. Un amor por las cosas que no piden aplauso, la posibilidad de cuidar a quien llevaba tanto peso que le obligaba a estar solo. La boda fue discreta en las formas que Valdemar podía permitir. Se celebró en la capilla de la casa con un cura que apenas levantó la vista del misal. Don Evaristo llegó con un porte que no buscaba impresionar. Su silencio tenía la densidad de la pena cuidada. En su semblante había rastros de viudez, de noches largas en la biblioteca frente a libros que no contestaban el frío de la cama. Remedios entró con una sencillez que incomodó a quienes esperaban la ostentación de un arreglo social. No hubo joyas ostentosas ni festejo que se pegase a los muros como un barniz. Hubo, en cambio, un pequeño ramo de camelias en la mano de Remedios tomado como un signo. Esas flores, tan blancas y tercas, resistían al paso y se ofrecían como promesa. Tras las primeras semanas del matrimonio, la casa de don Evaristo no cambió de estructura, pero sí de paisaje íntimo. Don Evaristo al principio mantenía la distancia de quien cree que la cercanía será un peligro para la propia soledad. Sus conversaciones con Remedios eran cortas, medidas, como si temiera que la familiaridad fuese un abismo donde uno podría perderse. Ella, por su parte, cumplía con las labores de la casa sin efusión, pero con una atención que, de modo invisible, empezó a reparar lo descosido. La biblioteca, que no había sido ordenada en años, volvió a tener un orden que parecía empezar por fuera, para terminar en la coherencia del alma del hombre que la habitaba. En las noches, Remedios solía sentarse cerca de la mesa de trabajo de don Evaristo y doblar papeles, ordenar pliegos, poner una taza de té que él aceptaba con un movimiento lento y sorprendido. Los escozores de la sociedad no tardaron en manifestarse. Visitación, herida, comenzó a sostener en la mirada una mezcla de desdén y seducción que la volvía voluntariosa. A cada visita de la comitiva de Valdemar le añadía una nota de rumor que iba erosionando la paciencia de doña Asunción.
Algunos vecinos, incapaces de entender la decisión de don Evaristo, hablaron de romance oculto o de un capricho inexplicable. Pero en los ojos de don Evaristo no había efusión de pasión ni ostentación de condescendencia. Había más bien una voluntad de reparar un vacío. Remedios, por su parte, no se convirtió en la señora de lujo que algunos esperaban. Siguió siendo la mujer de manos firmes y palabras calladas, pero dejó de esconder su ingenio y su juicio práctico en las labores domésticas. El contraste entre la vida social y la vida de alcoba fue para la casa un ejercicio de paciencia. El primer gesto profundo que rompió la distancia entre ellos ocurrió una tarde en la biblioteca, cuando don Evaristo, sin solemnidades, le pidió que leyera. No eran confidencias bucólicas ni confesiones dramáticas, eran fragmentos de la correspondencia perdida. Cartas de una esposa que había muerto años atrás, cartas que don Evaristo guardaba no por morbo, sino por respeto a un pasado que todavía dolía. Remedios, con la prudencia de quien no invadiría un sepulcro, tomó las cartas y leyó sin prisa. No pronunció juicios, pronunció con su voz serena lo que decía el texto. La voz de una mujer que hablaba de cariño, de preocupaciones pequeñas y grandes, de la cotidianidad que es el verdadero hilo del afecto. Don Evaristo escuchó sin hablar. Cuando la última palabra quedó suspendida en el aire, el marqués tomó la mano de Remedios de manera casi involuntaria, y la presión fue como un reconocimiento. No de amor al modo exultante, sino de gratitud por sostener aquello que la muerte había dejado en pedazos. La enfermedad llegó como la primavera puede traer lluvia, de improviso y con la fuerza de quien no avisa. No fue un desastre violento, fue una fiebre lenta que apareció primero en la casa de la vecina, luego en algunas camas de los criados, hasta desembocar en la familia. Doña Asunción se enfermó con una gravedad que nadie esperaba. La casa entera se tensó. Remedios, sin proclamas, fue quien organizó las noches de vigilia, quien cuidó las comidas y las precauciones. En la misma proporción en que la fragilidad de la madre se hizo visible, la tensión entre madre e hija cobró otra forma. La mujer que había sido orgullo e injuria ahora aceptaba los cuidados de quien hasta entonces había considerado una ventaja menor. Entre la penumbra y el aroma del vino caliente, las palabras de doña Asunción en la fragilidad de la enfermedad se afinaron. Confesiones torpes y tardes, llamamientos al perdón casi en susurros. No fue la más dramática de las muertes con que la comarca solía cerrar los días, pero sí fue la que más cambió la arquitectura afectiva de la casa. Cuando doña Asunción falleció, lo hizo rodeada de la discreta lealtad de Remedios. Visitación lloró con la teatralidad de quien reconoce una pérdida de posición. Don Evaristo, con la sobriedad de quien entiende que la muerte es un cierre que obliga a mirar con claridad. Para Remedios, la ausencia fue una marea que cerraba algunos permisos y abría otras responsabilidades. No hubo grandes esquelas en la prensa. Valdemar siguió siendo el lugar que conocía sus costumbres. Pero algo esencial había cambiado. La madre que había dictado castas ahora no podía sostener la mirada de los demás, y la hija que había sido invisible era, a partir de ese momento, quien tejía las redes que mantenían la casa unida. La enfermedad puso a prueba no solo la salud, sino la verdad de las consideraciones. Don Evaristo, que había sido hombre de distancia, se encontró obligado a cuidar sin intermediarios. No fue tarea sencilla. Cuidar es ponerse en el lugar del otro, aceptar la debilidad y sostenerla con gestos cotidianos que suelen parecer menudos. La fiebre de la madre dejó al descubierto conversaciones que no se habían dado.
Entre la biblioteca y el roble del jardín hubo una tarde decisiva. Don Evaristo, que solía fumar en silencio en el porche, esperó a Remedios junto al árbol que llevaba generaciones viendo a la casa. El roble tenía la memoria de los años bordados en su corteza. Allí, acompasados por el canto de las aves y el rumor distante del río, se confesaron sin teatralidad. Don Evaristo habló primero, porque, quizás, necesitaba poner en voz lo que su silencio había tejido. Habló de la soledad que la muerte de su esposa había impuesto, de la culpa que cargaba por no haberla acompañado en la plenitud de sus días, de la expectativa de que la vida administrativa fuese un sustituto del latido humano. Habló de los recelos que lo empujaron a buscar en Valdemar no solo una aliada, sino una presencia que suavizase su temple. Remedios, en su escucha, no ofreció juicios, ofreció un tono de compañera. Dijo que ella había aceptado no por juramento, sino porque había visto en el gesto del Señor la posibilidad de que alguien aprendiera a abrirse. No fue una declaración de amor arrebatado, fue un reconocimiento de que, de las cenizas cotidianas, podía nacer una manera de cuidar que sostuviera a ambos. Esa conversación fue el punto en que la elección del marqués dejó de ser un misterio para la gente y se convirtió en algo íntimo y sostenido. Don Evaristo dejó de ser acaso quien buscaba reparar su soledad con una figura dócil. Remedios dejó de ser la sombra que se asumía. Entre los dos se tejió la conciencia de un contraturno. El cuidado de ambos transformaba cualquier obligación en don. El mundo exterior, que había interpretado la unión como un escarmiento social, no llegó a comprender la profundidad de esa mutación íntima. Y la casa, que había respirado con la respiración de doña Asunción, comenzó a aprender a respirar con otras manos. La enfermedad también concitó reconocimientos silenciosos. Los criados, acaso los testigos más fieles de la transformación, empezaron a ver con claridad que la presencia de Remedios no era una dádiva, sino una decisión. Pilar, la cocinera, que conocía las sazones y los secretos de la despensa, habló con otros en voz baja sobre la manera en que Remedios cuidaba las cosas pequeñas, que cambiaba las servilletas con un gesto que no era ostentoso, que ponía atención en las camas y que atendía las visitas con una prudencia que protegía a la casa. Los campesinos que vendían vino a la hacienda comenzaron a saludarla con respeto, y en los mercados se habló de la nueva dignidad que parecía haber en Valdemar. Visitación, que se movía en la esfera de la apariencia, sintió cómo el piso se le removía bajo los pies. Con el paso de los meses, la vida adquirió matices de costumbre. Las lecturas en la biblioteca se hicieron horas compartidas, las caminatas por el parque fueron encuentros de palabras cortas pero sinceras, y la convivencia pavimentó una arquitectura de ternura discreta. Don Evaristo, que en su juventud habría sido un hombre que midiera pasiones por su estruendo, aprendió a aceptar las maneras suaves de Remedios. Ella, que había vivido siempre desde la modestia, descubrió que su valor no residía en la mirada ajena, sino en la fuerza de sostener lo vulnerable. Sin embargo, no todo fue calma. Visitación, herida en el orgullo y empeñada en recuperar la posición que sentía arrebatada, no se resignó. Su rivalidad se tornó en una sombra que buscaba reavivar conflictos antiguos. Su orgullo la llevó a decir cosas que dañaron. La sociedad, que había esperado un desplante, no halló consuelo. Halló, en cambio, la necesidad de adaptar sus juicios. Pero la dinámica de la casa, ya cambiada por la práctica cotidiana del cuidado, resistió. Cuando llegó la noticia de un embarazo que la casa nunca creyó posible, noticia que se guardó, al principio, entre los pliegues de la discreción, algo en Valdemar se convirtió en un futuro tangible. El niño o la niña que se esperaba no era solo un bautizo anunciado.
Era la prueba tangible de que el contrato había mutado en vínculo. La gente de la comarca, que había dado por hecho que el marqués había buscado una mano servil, debió ver cómo un vientre redibujaba la genealogía del sentido. Aquello que se esperaba fuera una pulseada social era en realidad la consecución de una familia que aprendía a nacer desde el cuidado recíproco. Y sin embargo, la calma que trae la expectativa no anula el peligro. La salud de Remedios en tiempos de fragilidad por la maternidad venidera quedó expuesta a los azares de la vida. Fue entonces cuando la casa, con su estructura aprendida, mostró lo mejor de sí. Don Evaristo dejó de ser el hombre distante y se transformó en guardián de noches, en quien vigila la respiración ajena con la solemnidad de quien se sabe responsable de un latido. Las manos que antes solo ordenaban cartas y apagaban velas, ahora sujetaban temblores. Las voces que eran medidas para las visitas se convirtieron en susurros que protegían. En los días en que la incertidumbre rondaba, la construcción del invernadero se convirtió en símbolo. Don Evaristo, que había observado un invernadero abandonado en la propiedad, propuso restaurarlo no como ornamento, sino como refugio, para las cosas que aún no se habían decidido a vivir. Remedios aceptó y juntos, con la ayuda de los trabajadores de la finca, levantaron el cristal y la madera. Allí, entre el calor templado y el aroma de la tierra húmeda, nacieron brotes que exigían paciencia. Las camelias que antes solo eran adorno se convirtieron en testigos vivos de la promesa. Flores que necesitaban protección para florecer, igual que aquella nueva familia. Aún con la paz que daba la labor y la nueva ternura, la comarca no olvidó del todo su maledicencia. Había quienes murmuraban que la casa se había vendido al silencio, o que la ambición de Remedios habría de tardar poco en descubrirse. Pero cuanto más trabajaban en el invernadero, más evidente se hacía que aquello que se levantaba no era espectáculo, era paciencia y previsión. En las noches, cuando el frío apretaba, don Evaristo y Remedios se sentaban frente al cristal y miraban los brotes con esa mezcla de esperanza y miedo que acompaña a todo comienzo. Y fue en una de esas noches, de calma apenas perturbada por la lluvia fina, cuando don Evaristo rompió el último de sus recelos. No lo hizo con grandes gestos ni con promesas altas, lo hizo con la entrega de una carta, no escrita por sus manos, sino por un viejo escribiente que conocía las formas de las palabras, en la que desgranaba, con la mesura que lo caracterizaba, su intención de permanecer. Le habló de miedo y de decisión, de la fragilidad del pasado y del deseo de construir con alguien que supiese ver la dignidad en lo pequeño. Remedios escuchó y al final apoyó la cabeza en su hombro como quien deposita una confianza sin ruido. En el jardín, el roble se había vuelto testigo de muchas de sus palabras. En la casa, la biblioteca aún guardaba el eco de las cartas de la esposa, que no volvería. Pero entre el roble y los libros, la verdad que se fue tejiendo no era la de un amor arrebatado por la pasión, sino la de un cariño que se afirma día a día en la repetición de los cuidados. La elección del marqués dejó de ser un misterio público y adquirió la forma de una verdad privada. ¿Por qué eligió a la mujer invisible? No se reducía a un gesto caprichoso, sino a la necesidad de alguien que entendía que la invisibilidad no es carencia, sino reserva de fuerza. Había, sin embargo, heridas que no se cerraban con la sola insistencia de los días. Visitación seguía presente en las mesas de sociedad, y la certeza de su herida la convertía en figura de huracán para la casa. Los pequeños gestos de desprecio no cesaban por completo, y la sombra del rechazo seguía apareciendo cuando menos se la esperaba. Pero la casa, con su invernadero, su biblioteca y la nueva ternura que la habitaba, había aprendido a resistir con la paciencia que solo la práctica enseña.
En el silencio que siguió a la transformación, la comarca empezó a mirar de otra manera. No fue una conversión súbita de toda la sociedad, fue más bien una serie de gestos que, poco a poco, hicieron que la mirada pública se suavizara. Pilar, los campesinos, el médico de la villa, todos empezaron a ver a Remedios no como un ascenso inesperado, sino como la mujer que había sabido sostener a la casa en la adversidad. Don Evaristo, por su parte, dejó de ponderar en público su elección, la defendió con hechos y con la modestia de quien sabe que lo grande se construye en lo discreto. Y en medio de esa vida que aprendía a nombrarse de nuevo, llegó el momento en que la tensión del pasado tuvo que ser dirimida en la voz de Visitación. No fue un acto de teatral arrepentimiento, sino una tarde en que la hermana acudió al invernadero con el paso tembloroso de quien reconoce la derrota. Las palabras que salieron de ella no pidieron perdón con la facilidad de quien cree que una excusa basta. Pidieron comprensión. En ese instante, la casa, atestada de memoria y de cambios, fue quien facilitó la reconciliación. Remedios no buscó venganza, buscó que el tiempo fuese el que dijese sentencia. Visitación se alejó con la intención de rehacer su vida con menos ruido y más honestidad, y la familia, fragmentada, empezó a coserse de nuevo. Pero aunque las heridas comenzaban a cerrarse, la historia aún reservaba pruebas. En el próximo otoño, cuando la fiebre de algún trabajador recorriera la comarca, cuando un rumor mal fundado quisiera reabrir viejas sospechas, cuando la vida cotidiana exigiera más de lo que el corazón puede dar, Valdemar habría de mostrar si el contrato que se convirtió en vínculo resistiría la fatiga del tiempo. La casa, el invernadero y el roble aguardaban con la paciencia de siempre, sabiendo que la verdadera medida del amor se hace visible cuando lo extraordinario cede su turno a lo cotidiano. Y así, entre la tierra que se remueve para plantar, las cartas que se leen en voz baja y el murmullo de la lluvia sobre los cristales del invernadero, la pregunta que muchos se hacían, ¿qué llevó al marqués a elegir a la invisible?, encontraba su respuesta no en la vanidad ni en la herida de un orgullo, sino en la evidencia de que la dignidad y la ternura pueden, con trabajo y fidelidad, transformar una casa y una comarca. La vida no había rendido aún todos sus frutos. Quedaban días de prueba, noches de espera y la promesa de un hijo que habría de ser, acaso, el primer testigo de una nueva bondad. Pero la decisión que había comenzado en la certeza tranquila de don Evaristo mostraba ya su contracara. La paciencia y la lealtad pueden convertir lo que el mundo descarta en la raíz de lo que perdura. El otoño llegó con una lentitud que parecía medir cada hoja antes de soltarla. Las mañanas traían un frío húmedo que se pegaba a los cristales del invernadero, y la gente de la comarca apretaba el poncho y caminaba más recta, apurando los pasos. Fue en esa estación cuando ya las manos conocían la rutina de la casa y el roble empezaba a vestir la tierra de tonos ocres, que la fiebre comenzó a pasar de un borde del valle a otro, como una sombra que no preguntaba por títulos ni por silencios. Al principio se creyó una enfermedad pasajera, tos, sudores, cuerpos que pedían reposo. Pero pronto la voz del médico, que circuló de casa en casa como un remedio y un aviso, habló de contagio y de precauciones. Se llenaron las puertas de carteles hechos con letra temblorosa: descansar, aislar, no visitar. El rumor, como suele, elevó su voz donde faltó la claridad.
Allí donde había gratitud por las manos que siempre habían estado, germinó la sospecha de que la cercanía podía significar peligro. Y en ese resquicio apareció la vieja pregunta, como una vieja grieta. ¿Qué parte tenía la nueva vida de la casa en aquello que traía inquietud al valle? Don Evaristo no era hombre de palabras grandilocuentes, pero sabía que las manos que atienden deben ser tomadas por manos que mandan. Convocó a Valdemar al despacho y juntos trazaron la respuesta. No hubo gesto afanoso ni escena pública concebida para la plaza. Hubo, en cambio, una decisión de administrar con tino, habilitar parte del invernadero como cuartel de convalecencia, enviar por las noches al hospital de la villa lo que no fuese posible atender allí, y distribuir raciones calientes para mantener a los trabajadores y a sus familias. Los campesinos, que habían visto al marqués de cerca en muchas estaciones, se sorprendieron de la sencillez de esa autoridad. Pocas palabras, muchas manos. Valdemar fue quien se situó entre la plaza y la casa. Hábil en el trato, conocía nombres, sabía quién tenía más frío, qué madre tenía un hijo con ojos febriles. Anduvo por los caminos con una caja de remedios, con mantas, con la capacidad de escuchar sin juzgar. Para algunos, su gesto fue una sorpresa. El joven que antes parecía distante de los asuntos cotidianos mostró una urgencia que no buscaba elogios, sino resultados. Fue él quien convenció a los jornaleros para que permitieran que sus familias acudieran al invernadero cuando fuera necesario, quien organizó turnos y quienes se negaban a aceptar la ayuda por orgullo. Remedios, en la casa, tenía otro lugar, el del consuelo sostenido. Aunque el embarazo la obligaba a moverse con más cautela, su presencia en los corredores bastaba para calmar. Entraba al invernadero con una cesta de sopas, con manos que conocían cada planta curativa, y hablaba con la voz que nunca se prisa. No buscó protagonismos, su ternura era silenciosa pero insistente, como una costura que repone una tela rota. Había noches en que los susurros de la sala hacían eco, y ella se pasaba las manos por el vientre como si en ese gesto escondiera la certeza de que la vida permanecía, aunque el mundo temblara. Los rumores, sin embargo, encontraban siempre un cauce. Hubo quien, con la ligereza de la malicia, comenzó a insinuar que la fiebre se extendía por culpa del invernadero, de la humedad que allí se acumulaba, de la complacencia de la casa que según ellos abría sus puertas sin cautela. Visitación oyó esas habladurías, y por un momento la vieja cicatriz de la envidia ensanchó su gesto. Pero la visita de la hermana a la casa no fue para provocar ruido, fue más bien una paradoja. Venía a ofrecer cobijo a una prima suya que había quedado viuda y sin techo, y descubrió que la casa, la misma que ella había señalado tantas veces, volvía a ser sitio. Ese reconocimiento, sin grandes palabras, fue una lección para quien había creído que la hostilidad sería su única voz. La noche del recrudecimiento sembró miedo. Un grupo de jornaleros regresó desde la otra orilla del valle con la noticia de varios enfermos graves. La palabra neumonía viajó con ellos. La casa se transformó en un organismo que respiraba a un mismo ritmo. Los criados doblaron jornadas, la cocinera hizo caldos hasta quedarse sin voz, y don Evaristo improvisó una sala de observación junto a la biblioteca, donde los libros se convirtieron en testigos mudos de la fragilidad humana. El roble, que tantas veces había sido confesionario de los sollozos, se quedó en vela con su copa temblando al viento. Esa noche, la fatiga puso a prueba lo nuevo. Remedios sufrió un mareo mientras repartía una taza de té. No fue dramático, fue sin embargo un susto medido que obligó a Valdemar a quedarse junto a ella y a llamar al médico con premura.
Sentada en la galería, con la mano de Valdemar sosteniéndola como se sujeta una lámpara en la tempestad, Remedios dejó ver una vulnerabilidad que no escondía vergüenza, mostraba simplemente la medida exacta de su humanidad. El médico, tras auscultarla, habló con calma. Era el cansancio, el deber de descansar y la necesidad de no exponerse demasiado. La noticia aliviaba y al mismo tiempo añadía tensión. La embarazada debía protegerse. Los días siguientes fueron un ejercicio de charlas en voz baja y de atención cuidadosa. El invernadero recibió a los enfermos más leves. Las camas se disponían entre helechos y macetas como si la vida quisiera rodear a la enfermedad de lo que la sostiene. Los vecinos trajeron mantas, pan y tabaco, y algunos, avergonzados de haber oído rumores, pidieron perdón con la modosidad de la humildad. Fue entonces cuando la comarca empezó a desplegar una compasión que parecía no haberse usado desde hacía años. Visitas cortas, saludos que antes no se pronunciaban, una entrega de manos sin espectáculos. Don Evaristo y Valdemar, juntos, habían logrado devolver a la casa a ese lugar de servicio público, aunque íntimo. No faltaron, empero, episodios de incomprensión. Una señora de la villa, que había sido principal voz de las antiguas murmuraciones, llegó al umbral con la cara endurecida por el frío y dijo en voz alta, para que la puerta se cerrara con ella: «No creo prudente que esa señora ande entre los enfermos, su situación podría atraer males». La frase cayó como piedra en la sala. Remedios, que había escuchado desde la sombra, reunió la calma que le era propia. No habló de ofensas ni de venganzas, habló de deber. Explicó que su presencia no era un riesgo, que las plantas que cuidaba ayudaban a aliviar la tos, que la casa era casa porque acogía. Sus palabras no deshacieron la sospecha de un golpe, pero calmaron a quienes tenían la locución de creer en la palabra sencilla. Valdemar, que tenía la virtud de no alzar la voz, sino de hacer que la gente escuchara, intervino con hechos. Organizó una desinfección meticulosa de cada estancia, trajo filtros de lana para las camas y ordenó que se ventilaran las habitaciones con mayor frecuencia. Su proceder convirtió la conversación en trabajo y el trabajo en confianza. Los que habían dudado empezaron a mirar con otros ojos a la mujer que, silenciosa, continuaba amamantando la paciencia de la casa. A la mitad del otoño, la crisis alcanzó su punto de mayor tensión. Una noche lluviosa, un niño pequeño que vivía en la casita junto a la tapia empeoró. Su madre acudió desesperada con las manos cubiertas de barro, y la comitiva médica, reducida por la distancia, tardó en llegar. Valdemar no dudó. Subió al carro, llevó al niño al invernadero y lo colocó en una de las camas cercanas a donde Remedios solía pasar las noches. Fue ella quien, con manos temblorosas de miedo y ternura, administró las gotas amargas que mandó el médico, quien más tarde, agotado, reconoció que sin ese auxilio el desenlace habría sido otro. El niño despertó al alba con los ojos abiertos y una tos que prometía ceder. La madre lloró de rodillas frente a Remedios y Valdemar, y aquellas lágrimas eran de gratitud más que de alivio. La escena se replicó en corrillos. El abrazo entre la madre y la mujer, que había sido llamada invisible, se convirtió en un testimonio silencioso. Los detractores, frente a la evidencia del cuidado, guardaron silencio. Visitación, que observaba desde un rincón, sintió de nuevo un nudo en la garganta, que ya no era solo nostalgia. Era el asombro de ver cómo el amor paciente podía torcer hasta las piedras más duras. De aquella noche quedó además una pequeña narración que pronto se enamoró en la memoria de la comarca. Se contó que el roble se meció más fuerte esa madrugada, como si también él comprendiera que el mundo se compone de hechos y no solo de palabras.
Los ancianos, que preferían hablar en refranes, dijeron que la casa había pasado la prueba no por la ausencia de viento, sino porque supo fabricar refugios. Y así, poco a poco, la reputación de Remedios se fue asentando sobre la certeza de los hechos, sobre las manos que dieron y los ojos que velaron. El invierno que comenzó después ya no llegó con la sospecha en el rostro. Trajo, en cambio, una búsqueda de convivencia que necesitaba ser templada por la costumbre. Don Evaristo permitió que se celebraran, en pequeño, actos de reparación. Una cena para los criados que habían doblado trabajo, la entrega de semillas a las familias que habían perdido siembras por la enfermedad, una misa en la iglesia del pueblo donde se rezó por los enfermos y por los que habían cuidado de ellos. Esos gestos, sencillos, actuaron como una costura que volvió a unir lo que la sombra había intentado separar. Mientras tanto, en la casa, la presencia que anunciaba la promesa del hijo crecía en silencios y en conversaciones en voz baja. Remedios sentía con frecuencia cómo la nueva vida respondía a las voces que la rodeaban. Era como si el niño ya conocía los tonos de la casa. Don Evaristo, que jamás fue hombre de excesos, comenzó a hablarle cosa a cosa a la criatura que aguardaba. Le hablaba de paciencia, de labranza y de la honestidad de los que trabajan la tierra. Valdemar, con la sinceridad de quien teme y espera a la vez, dejó de evitar los gestos que antes le resultaban extraños y se plantó en la casa con la firmeza de quien había decidido que la vida compartida es más plausible que la soledad de los honores. No todo, por supuesto, se resolvía con buenos gestos. Hubo noches en que la inseguridad volvía a visitar los pasillos, cuando la falta de recursos se hizo sentir en las cuentas de la administración, o cuando algún rumor viejo se atrevía a rebrotes mínimos. Pero la casa había aprendido a responder, con el trabajo conjunto, con la palabra medida, con la paciente insistencia de quienes saben que las instituciones más firmes son las que se hacen en la constancia del día a día. Y la comarca, que ahora miraba con curiosidad y menos prontitud para el juicio, comenzó a notar que la dignidad que don Evaristo buscó proteger no era privilegio, sino obligación. Fue en una de esas tardes, cuando el sol todavía dejaba lenguas de oro sobre los cristales del invernadero, que Valdemar se retiró un momento a la biblioteca. Abrió una de las cartas de la esposa que ya no volvería a escribir, no por buscar consuelo en sus palabras, sino por entender la medida del hombre que la había amado y que ahora era capaz de amar de otro modo. Allí, en la claridad débil de la sala, comprendió que la lealtad no es un ideal que se pronuncia en los salones, es un modo de habitar las horas pequeñas. Y esa lección, que antes pudo parecer simpleza, se le antojaba ahora fundamento. La casa, el invernadero, el roble, los tres habían pasado por la prueba que el otoño trazó con su mano imprevisible. No todo era victoria, no había heroísmos que sirvieran para coronas, pero la paciencia había hecho su trabajo, tejió el respeto, ganó la mirada de los vecinos, y en el vientre de Remedios se guardaba la promesa que, con el tiempo, sería el primer testigo vivo de la nueva bondad. Y cuando la temporada se cerró, con la tierra preparada para otro ciclo, la casa exhaló un suspiro que era a la vez cansancio y gratitud, sabiendo que lo más difícil ya no era convencer a la comarca, sino sostener cada día la fidelidad que ahora se anunciaba como costumbre. El invierno seguía, y con él la pregunta que entonces era menos rumor y más esperanza: si el vínculo forjado entre contrato y corazón resistiría la monotonía de las horas. Valdemar caminó hacia el invernadero, donde una luz tenue mostraba las manos que trabajaban sin buscar aplauso. Allí estuvo, con la calma de quien ha aprendido que la prueba mayor no es la crisis, sino la fidelidad a lo cotidiano.
Remedios, al verlo, le dedicó una sonrisa que no necesitó palabras. En ese gesto se decía todo aquello que habían ganado y lo que aún quedaba por ganar. Y así, mientras la nieve comenzaba a arrimar con la tierra y la comarca, al abrigo de las mañanas calmas, se preparaba para sembrar de nuevo, la casa aguardó. Aguardó con la paciencia aprendida, con la ternura renovada, y con la certeza de que la verdadera medida del amor se mostrará no cuando los ojos del mundo estén atentos, sino cuando las manos sigan siendo, día tras día, las mismas manos que cuidan. La casa aguardó, y la espera fue, a la vez, calma y pequeña agitación, el latido que se siente bajo la mesa cuando alguien se aproxima, la inquietud contenida en la pausa de un tren que no llega. Las jornadas trajeron días en que la voz de Remedios, más grave y dulce, hablaba sola en la cocina mientras picaba cebollas o doblaba paños. Otras en que reía con una sorpresa infantil al encontrar que el vientre parecía responder con un movimiento propio, como un diálogo de dos que aún no se conocen. Valdemar descubrió en esos meses una rutina nueva y por lo tanto unas virtudes que no sabía que tenía. Iba al mercado con una lista precisa, aprendió a escoger las mejores maderas para los reparos menudos, se sentó más horas en la mesa de la administración atendiendo cuentas y dejando que su mano, cuando era necesario, se ensuciara de tierra junto a los jornaleros del invernadero. No buscaba elogios, prefería que el silencio de la mañana dijera por él lo que las palabras todavía titubeaban en nombrar. Don Evaristo lo miraba muchas veces desde la ventana del despacho, y allí, en la distancia respetuosa, iba confesando a la memoria de su esposa los detalles que veía. La paciencia, la constancia, el modo con que Valdemar, sin estridencias, se hacía casa. Hubo una noche de febrero en la que la nieve golpeaba el vidrio con insistencia, en que la situación económica volvió a tensarse. Un pedido importante de semillas se demoró y la familia que dependía de aquel suministro empezó a llamar con urgencia. Valdemar pasó la tarde revisando números, buscando soluciones que no contuvieran promesas de futuro que no pudieran cumplirse. A medianoche, con la casa ya rendida al sueño, se levantó, encendió la lámpara y escribió una carta breve a varios proveedores. No fue una carta de súplica, fue una carta de trato honesto y de propuesta. Comprar en cuanto las cosechas lo permitieran, dejar plazos razonables y ofrecer, en compensación, trabajo compartido en el invernadero durante la primavera. Remedios lo miró a través del umbral con esa comprensión que ya no necesitaba palabras. Se acercó, le tendió la mano, y por primera vez Valdemar la tomó como si allí, en la piel cálida, hubiera un contrato tácito que no exigía más firma que la del cuidado diario. El gesto atravesó la noche. No hubo celebración, apenas un acuerdo silencioso entre dos que habían decidido que sostener sería mejor que prometer. La noticia de la carta y la manera en que se resolvieron los retrasos llegó pronto al pueblo. Aquellos que observaban por costumbre se sorprendieron de la discreción y del arreglo digno. Otros, más cercanos, se ofrecieron para ayudar en el invernadero cuando llegara el tiempo de preparar los surcos. La comarca aprendió poco a poco a mirar sin la prisa que antes tenía por juzgar. No fue la indiferencia del aplauso, fue la aceptación medida que otorga la confianza labrada con hechos. La primavera, cuando finalmente llegó, se presentó en oleadas. El roble explotó en hojas nuevas. El río, que en invierno había reducido su música, volvió a correr con insistencia. En el invernadero, la actividad se multiplicó.
Los trajeados proveedores trajeron las semillas, los trabajadores doblaron su esfuerzo con alegría, y la casa se convirtió en un centro de pequeñas celebraciones diarias. Una mesa compartida al mediodía, una canción tomada por quien volvía de la siembra, un bebé de la familia vecina que se colaba en las manos de todos. Y fue en una madrugada templada de abril cuando ocurrió aquello que todos habían esperado y que, a la vez, nadie pudo apresurar. Remedios dio a luz. La labor fue larga y comunicada con la austeridad que imponen la atención y la fe. Don Evaristo estuvo cerca, apenas como presencia. Valdemar, con la ternura de quien acompasa la respiración con la de la que sufre, sostuvo la mano de Remedios sin otro gesto que el de su compañía. No hubo palabras grandilocuentes. El cuarto estaba perfumado por la mezcla de hierbas que la comadrona había preparado, y por el aliento contenible de los presentes. Cuando el llanto del recién nacido llenó la estancia, algo simple y profundo cambió su tono. No fue la gloria del anuncio público, ni una escena preparada para el reconocimiento del pueblo. Fue el reconocimiento íntimo entre aquellos que habían trabajado para que el nudo que los unía no se deshiciera. Don Evaristo cerró los ojos un instante y dejó que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. La pérdida y la ganancia, juntas, se posaban en su pecho con la suavidad de un perdón que no se pronuncia. Pusieron al niño al pecho de Remedios. Ella, con los ojos todavía plenos del dolor reciente, lo miró como quien descubre un horizonte por primera vez. Valdemar, que nunca había sido hombre dado a proclamas, besó la carne cálida de la frente del bebé y murmuró un nombre que, en la casa, se entendió más por el afecto que por la historia que contenía: Mateo. No hubo disco de boda, ni grandes festejos. La celebración fue compartida con pan casero, con la sopa que la comadrola preparó para sanar fuerzas, con la presencia de quienes habían sido parte de la espera. El pueblo, al tanto de la noticia, se acercó con medidas propias de respeto. Algunos trajeron ofrendas sencillas, una frazada, unas manzanas. Otros vinieron con la intención de ayudar, ofreciéndose para vigilar las parcelas que quedaban sin guardianes. Los más críticos guardaron silencio, y en muchos casos callaron no por amargura, sino por la sorpresa de ver que aquello que habían pensado un contrato banal se había convertido en entender. Valdemar salió al porche con el niño en brazos y, a la vista de la calle, no hubo gesto de orgullo ostentoso, solo la calma de quien sabe que ha cumplido con lo que más importa. Con el tiempo, Mateo se volvió el primer testigo vivo de la nueva cotidianidad. Sus manos pequeñas tocaron las tablas gastadas de la mesa donde se pagaban cuentas. Su risa rompió la rigidez en las comidas formales. Su sueño, al reparo del roble, enseñó a los mayores que la ternura no se acaba con los años. Remedios recuperó fuerzas y recuperó, sobre todo, confidencia en su cuerpo y en su oficio. Don Evaristo encontró en el nieto un modo de hablar con el pasado sin reproches. En sus visitas a la cuna decía cosas que ya no parecían reproches, sino relatos que buscaban ser puente para cuando él ya no estuviera. Hubo pequeños reajustes, acuerdos sobre las noches, divisiones de trabajo, conversaciones sobre cómo criar a un niño en una comarca que todavía llevaba memoria de desconfianzas. Pero todo se fue haciendo con la misma lentitud segura que habían usado para reconstruir la casa. Valdemar aprendió a mecer al niño hasta la fatiga, a escuchar sus llantos sin urgencia y a reconocer en cada gesto una manera de amar menos impetuosa y más obstinada. Remedios, a su vez, enseñaba al bebé las canciones con las que su madre la había acunado años atrás. Así, la casa fue también un hilo que conectó generaciones. Los años siguieron su curso más moderado que épico.
Hubo nuevas siembras que se dieron bien y otras que no. La comarca, que antes se encendía en rumores, ahora acudía a la puerta cuando necesitaba ayuda y a veces para pedir consejo. No todo fue perfección. Alguna envidia antigua quiso enredar de nuevo las palabras y, en una ocasión, un acreedor apretó con intensidad. Pero la casa tenía ahora algo que no se compra ni se vende: una reputación construida día a día con manos que no esperaban comparsas sino apenas presencia. Y así, en la suma de labores pequeñas, en la repetición de ternuras, en las comidas compartidas y en las noches en que la nieve volvía a escribir líneas blancas sobre el campo, quedó probado algo que antes era apenas esperanza: que los contratos pueden transformarse si los hombres y las mujeres que los firman deciden darles alma. El vínculo entre don Evaristo, Valdemar y Remedios no se volvió milagro exento de dudas, fue, más bien, la constancia de quien entiende que amar es una tarea ordinaria y por eso mismo heroica. Y en esa calma cotidiana, la casa respiró, al fin, como quien ha aprendido a permanecer.